Dentro de las tareas comunes a realizar sobre datos, es fácil encontrar operaciones como sumar, contar datos, sacar promedios y algunas otras, digámoslo así, bastante elementales. La parte que en ocasiones termina volviéndose un poquito compleja es que los datos no se encuentran de forma contigua o que la operación que queremos realizar no se la queremos realizar a todos los datos, sino queremos realizarla de una manera condicional. Por ejemplo, queremos hacer una suma de los datos que cumplen ciertas condiciones o un promedio, pero donde para ciertos datos que requieren cumplir cierto tipo de condiciones o cierto tipo de condicionamientos. Para ello existen algunas funciones muy específicas que nos sirven, por ejemplo, para realizar sumas, contar los datos o promediar datos. Sin embargo, eh, también es común que para realizar este tipo de operaciones condicionales hagamos uso de la función condicional sí. En esta sección nosotros vamos a estudiar las dos cosas. Por un lado, el cómo nosotros podríamos realizar algunas de estas operaciones condicionales básicas e incluso algunas complejas utilizando la función sí, y cómo podríamos nosotros realizar también una serie de cálculos utilizando las otras funciones que son específicamente creadas de manera condicional para operar los datos, como las de sumar, las de contar y las de promediar. Empecemos con nuestro tema, analizando unos datos y realizando algunas sencillas tareas. Por ejemplo, tenemos una primera tarea donde nos piden sumar y contar los lotes de esta tabla que contienen más de 70 gramos de sílice. Entonces, allí la técnica básica es, por un lado, extraer los datos mediante un condicional, sacarlos fuera de la tabla y de allí sí realizar las operaciones que sean del caso. Entonces, por ejemplo, para cumplir con extraer los datos de más de 70 gramos de sílice, simplemente utilizamos un condicional en el cual nosotros decimos que si el contenido, por ejemplo, en este caso sería este, es mayor de los 70 que nos están diciendo, entonces coloque ese preciso dato. Y si no, por ejemplo, que no coloque nada. Con una instrucción tan simple como esta ya sacamos nuestro contenido. De allí nos resta copiarlo al resto de la tabla y obtenemos que hemos logrado extraer todos los datos correspondientes. Ya si nosotros tenemos que sumar los datos de estos lotes, simplemente lo podríamos hacer con una autosuma que involucre todos los datos que nosotros hemos sacado. Aquí entonces obtendríamos dato de la suma que nos acaban de solicitar y nos están incluyendo los otros pequeños datos. Entonces esta es una forma de hacer nuestra cuenta. La otra tareita que nos hablaba acá del punto 1 no es solo sumar los contenidos, sino por ejemplo contarlos. En el caso de contarlos, pues el número que nosotros extraemos ya no es como tal el contenido que aparece en la celda, sino hacemos un pequeño truco, simplemente colocamos un 1 para aquellos que consideremos y nuevamente copiamos nuestra formulita y aquí ya tenemos nuestro conteo, aparece 8. ¿Por qué utilizamos 1? Precisamente para sumar 1 por cada aparición. Esta es una forma bastante simple de realizar sumas y cuentas con datos que nosotros tenemos dentro de una tabla y de una manera condicional. Sin embargo, insisto, para esto, para sumar, contar e incluso para promediar, nosotros tenemos algunas funciones especiales que estudiaremos un poco más adelante. ¿Qué pasa si nos pidieran, por ejemplo, algún otro tipo de funciones? Por ejemplo, hallar el máximo, hallar el mínimo a esos respectivos datos. Bueno, en ese caso, nosotros editamos nuestra fórmula, dejamos nuevamente el dato que nosotros queremos utilizar, que queremos que aparezca, lo copiamos y ya sobre estos si nosotros aplicamos alguna de las funciones. Por ejemplo, si quisiéramos hallar máximos, mínimos, desviación estándar y otras, nosotros simplemente editamos nuestras fórmulas y obtenemos la operación que se está realizando de manera condicional. Entonces aquí obtenemos que de estos datos
de los lotes de más de 70 gramos de sílice, el de mayor valor es este que aparece con un valor de 143. Eso está dado básicamente por el condicionamiento que utilizamos. Veamos la segunda tarea que nos pide este problemita. La segunda nos pide una condición compuesta. Nos está pidiendo que nosotros, por ejemplo, contemos los lotes que tienen más de 80 gramos de circonio y, perdón, más de 80 de circonio, entre 80 y 100, más de 80 y menos de 100. Allí tendremos una condición que realmente es doble. Eso lo hemos trabajado ya con un condicional, por ejemplo, anidado. Entonces podríamos decir que si el contenido de circonio es mayor de 80 gramos, si el mismo contenido de circonio es menor de 100 gramos, entonces en este caso, por ejemplo, que coloque uno, vamos solamente a contarlos, sino que no coloque nada. Aquí terminamos el condicional interior, y para el otro también que no coloque nada por el valor si falso. Entonces acá, al copiar la fórmula, vemos cuántos responden a la condición. Vemos que solamente uno está, en este caso, de acuerdo a nuestra tabla, cumpliendo las dos condiciones. Pues aquí el conteo no es necesario, pero nosotros no hubiéramos tenido más que contar la columna y hubiéramos obtenido el dato deseado. Sumar los lotes de cromita de menos de 100 gramos. Bueno, esa parte creo que ya es bastante obvia. Simplemente tendremos que tomar los dáticos de cromita. Entonces decimos igual si el dato de cromita es menor de 100 gramos, que nos devuelva el dato de cromita. Si no, que no devuelva nada. Cerramos y creo que tenemos ya nuestra instrucción para traer los datos de cromita de menos de 100 gramos. Los copiamos y simplemente nosotros podemos hacer una suma de esos datos, igual a suma de los datos que hemos seleccionado previamente, y nos da el total. Aquí hay que tener un pequeño cuidado. Por ejemplo, para la suma no tenemos ningún problema, pero cuando nosotros intentamos sacar un promedio, veríamos que este dato es contado porque contiene un valor de 0, y la función promedio funcionaría muy diferente al caso que tenemos acá, dado que como tal la tabla originalmente para cromita tenía la celda en blanco. Ese valor no era considerado dentro del promedio. Aquí este valor de 0 sí nos dará un dato más a la hora de calcular el promedio. Entonces en estos puntos hay que tener un poquito de cuidado cuando utilizamos la función sí. Otra de las cosas interesantes que nosotros podemos hacer con la función sí es trabajar los temas de algunas búsquedas un poco más exactas. Por ejemplo, en el caso de los textos, típicamente la función sí no hace una mayor distinción. Supongamos que en esta tabla nosotros vamos a obtener los datos de los materiales de tipo A36 que aparecen en ella. Entonces podría ser normal que nosotros escribiéramos sí, y si esta referencia es igual a A36, que coloque, por ejemplo, el dato de carbono. Por ejemplo, si es igual, que coloque el dato de carbono. Si no, que no coloque nada. Entonces aquí nosotros obtenemos el dato de carbono correspondiente a la 36 y lo obtenemos para todo. Nótese que se obtiene tanto para los valores en los que el A36 está escrito con A mayúscula como en A minúscula. ¿Qué pasaría si nos pidieran solamente los de A minúscula? Pues la función sí hasta allí no nos serviría para eso, pero podemos hacer uso de una función que es la función igual. Esa función igual compara dos cadenas de caracteres, nótese, exclusivo para texto, y nos devuelve aquellas en las que el
valor, es exactamente igual, los contenidos son exactamente igual, distinguiendo mayúsculas de minúsculas. Entonces la función anterior nosotros la podemos editar para esta, pero sustituimos la condición por una condición donde encontremos igual. Igual, este valor es el texto 1 a comparar, después viene un punto y coma, y después la cadena exacta con la que queremos comparar. Así ya nos quedaría terminada nuestra función. Entonces, por ejemplo, para el A36 en minúscula nos apareció el 0,2, pero nótese que ya no nos apareció el del A36 en mayúscula. Aquí vuelve y nos aparece otro de A36 y hemos hecho una diferenciación exacta. Si necesitáramos entonces sumar los contenidos de carbono del A36 exclusivamente escrito con A minúscula, simplemente hacemos la suma, establecemos nuestro rango y estuvo. Este sería el contenido ya utilizando una diferenciación que nos ha otorgado el signo igual.